Primera a los Corintios, capítulo 7. Este capítulo entero trata de, como dice su tema, acerca del matrimonio y la soltería. Y la Biblia habla de todo. Todos temas que son muy relevantes, la Biblia los toca y que son de importancia para la iglesia. Hemos caminado en este libro, ¿verdad? Y hemos visto muchas cosas importantes para el día a día de la iglesia, vamos a decirlo así, porque esto tiene que ver con el día a día de la iglesia. Y era la iglesia de ayer, pero también en la iglesia de hoy. ¿Quién no habla de la soltería? Gente que están desesperados porque están solteros. Y otros están casados, pero están viviendo una situación difícil. Así que entramos a este capítulo 7, donde veremos detalles importantes sobre matrimonio y celibato, matrimonio y divorcio, y matrimonio y soltería. Lógicamente que en el día de hoy vamos a hablar de la primera parte, el matrimonio y celibato o soltería. Muchas veces ha dado a comprender mucho esto, le ha costado comprender a la iglesia católica cuando ellos ven esto sobre el celibato. Sin embargo, aquí no se está poniendo el celibato por encima del matrimonio. Todo lo contrario, Pablo dice que se casa y que no puede, o sea que no hay ninguno por encima del otro. Eso no importa para la vida espiritual. Ahora, para el trabajo, es mucho más fácil estar soltero. Pero si usted no puede estar soltero, cásese. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese es el resumen. Así que nuestra propuesta para el día de hoy de matrimonio y soltería o matrimonio y celibato, en primer lugar vamos a hablar de una razón para el matrimonio. En segundo lugar, responsabilidades dentro del matrimonio. Y en tercer lugar, la soltería como opción. Así que vamos a hablar de esa propuesta en el día de hoy. La primera propuesta, una razón para el matrimonio. Dice primero a los Corintios capítulo 7, verso 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. Se ve que hubo una comunicación previa, porque dice en cuanto a las cosas que me escribiste. Uno quiere saber todos los detalles, qué fue real lo que se escribió. Pero uno por el contexto deduce que lo que se escribió aquí fue, ¿qué vamos a hacer? En cuanto a las cosas que me escribiste, ¿de qué se trata? Bueno, se ve que se trata de matrimonio, soltería, se trata de problemas en la iglesia. Recuerden que Corintio, la sexualidad no era un problema para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque se veía como una situación religiosa. Ellos tenían algunos apetitos, no importa que en su casa tuvieran ninguna relación. Iban a las prostitutas dedicadas a Diana y ahí resolvían su problema. Jóvenes, doncellas y cosas así. Y ya ustedes saben. Pero esta gente llegaban a los pies de Cristo. Muchos de los hermanos de Corintio llegaron a Cristo y dicen, ¿y qué hacemos? Me voy a abstener de tener relaciones si mi esposo no es creyente. Porque, ¿y entonces? Entonces Pablo viene a regular lo que es lo relacionado con la soltería o las razones para el matrimonio. Cuando defiende la postura de no tocar mujer, da una razón cierta de que a causa de la inmoralidad sexual, dice, pero a causa de la inmoralidad sexual o de las fornicaciones, es lo mismo, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. La verdad es que Pablo es muy claro en decir que cada uno tenga. No es que tenga mucho, porque en esos tiempos se usaba la poligamia. Y esa cultura romana y griega tenían 2 y 3. Y los árabes, los orientales también. Entonces, una costumbre, vamos a decir, judeo-cristiana cambia esa actitud. Aunque tenemos que hacer algunas observaciones. La primera observación, Pablo no está siendo exhaustivo en explicar lo que significa toda la vida matrimonial. Es decir, Pablo en este capítulo no va a decir cuáles son las responsabilidades del matrimonio. En Efesios sí habla de eso. Habla de lo que es la responsabilidad del esposo, la responsabilidad de la esposa, pero aquí no está haciendo esto. En segundo lugar, por lo visto, la sociedad corintio y la de hoy, con su inmoralidad,
hace necesario el matrimonio. Oigan bien, hace necesario por la situación que se vive hoy. Entonces, si usted va a estar por ahí haciendo y deshaciendo, cásese. Eso es lo que está diciendo Pablo. En tercer lugar, el matrimonio es parte del plan soberano de Dios y que se muestra ya en el principio de la creación. En Génesis, capítulo 2, verso 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este pasaje se repite en el Nuevo Testamento, tanto en Mateo como en Marcos, y en Efesios es un versículo fundamental. Por lo que se puede concluir que es un pasaje relevante en toda la Biblia, porque si se menciona casi 4 veces en toda la Biblia, incluyendo el libro de Génesis. O sea, 2 en los Evangelios, en Efesios y, lógicamente, también en el libro de Génesis. Entonces, hay 3 declaraciones que tienen que ver con el matrimonio en sentido general que todo el mundo debería saberlo. En primer lugar, el matrimonio incluye dejar padre y madre. Eso quiere decir que papá y mamá ya no son parte de esta relación. Papá y mamá pueden dar consejos, pero papá y mamá no pueden decir lo que usted tiene que hacer en su vida matrimonial. Eso significa dejar padre y madre. Ahora, eso no significa que usted, porque esté en África o en Europa, o usted vive en Suiza y tu mamá vive aquí, no quiere decir que la mamá lo dejó y el papá usted lo dejó. Hay personas que viven uno al lado de otro y papá y mamá se mantienen alejados. Pero hay otros que viven lejanos y papá y mamá siempre se están manillando la relación. Y en la Biblia está prohibido que papá y mamá sean los dueños de una relación nueva. Por eso dice la Biblia dejar padre y madre. Ahora, si la Biblia habla de dejar padre y madre, ¿qué será otras relaciones? Porque hay gente que dicen, yo cuando me caso, yo tengo que estar con mis amigos tal día, yo juego dominó otro día, yo voy a qué sé yo qué otro día. Entonces hay que ver que dejar significa abandonar toda relación secundaria en relación a la vida matrimonial. Unirse a su mujer es una idea dinámica, que quiere decir que hay que mantenerse unido, o sea, procurar mantenerse unido. Es decir, que yo estoy haciendo algo para mantenerme unido. Es como si me pusieran cemento en la mano, pero en vez de yo estar tratando de alar para mi lado, yo estoy empujando para que se pegue la mano. Después de un tiempo, cuando yo estoy haciendo fuerza, entonces es más difícil despegar. Por eso le digo que es algo continuo. Unirse demanda mantener uniéndose con ellos. O sea, buscar la manera de cómo mantenerse unido. Y en tercer lugar, ser una sola carne, que aunque usted no lo crea, mucha gente no entiende eso de ser una sola carne. No entiende que cuando usted se casa, ya hay un solo bolsillo. Cuando usted se casa, no es que mi dinero es mío y lo tuyo es tuyo. El dinero de ambos. Incluso hasta la ley. Ahora, mucha gente se casan con separación, ¿verdad? Pero eso no es lo propio, lo adecuado, lo que debe ser. El Señor Jesucristo citó este pasaje en el libro de Mateo, capítulo 19, y en el versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Dios tuvo un propósito que se ve aquí en 1 Corintios capítulo 7 en hacer el matrimonio. En el versículo 2 dice: pero a causa de las fornicaciones. O sea, una razón por la cual el matrimonio tiene que ser una realidad. Aunque al principio Dios lo hizo por otra razón, pero otra razón queda aquí, porque este pasaje no agota toda la idea que Dios tiene sobre la vida matrimonial. Porque cuando Dios le hizo una esposa a Adán, fue por una razón. ¿Cuál fue? ¿No es bueno qué?
que el hombre estuviera solo. ¿Le haré a qué? Ayuda idónea. O sea, da razones. Ahí no habla al principio que fue por las fornicaciones. Sin embargo, ya en 1 Corintios capítulo 7 da otra razón. De manera que hay razones por lo que se hace necesario el matrimonio. Miren ahí, vencer la soledad. No es bueno que el hombre esté solo. Eso no es fácil, andar solo y estar solo. Hasta para crecer. Es bueno para uno andar y conocer. Pero después de cierta edad uno no quiere andar solo tampoco, ni conocer solo. Uno quiere andar con alguien y compartir con alguien. Ya yo no puedo ni salir a un congreso solo. Así yo no puedo. Entonces, aunque me cueste más, yo pago. Aunque a mí me lo pagan muchas veces. Pero me sale muy económico también. Digo, llevo a mi mujer y ahí estamos juntos. Porque después que yo salgo del congreso y yo que me meto de cabeza en eso. Porque hay médicos que van a pasear a los congresos. Y yo no, yo voy a estudiar y a ponerme al día. Y ya ustedes saben, termino agotado, cansado y a veces voy a la piscina y eso, pero no es lo más importante. Lo que yo quiero decirles es que no me atrevo a estar solo. Me siento bien cuando estoy acompañado. Así que Dios dijo al principio que no era bueno que el hombre esté solo. Por eso, una razón por la que hizo el matrimonio o porque hizo que un hombre y una mujer estuvieran juntos es para vencer uno de los más grandes problemas de la sociedad, la soledad. Oigan bien. En segundo lugar, para un mayor y mejor crecimiento espiritual. Ustedes dirán, pero en la Biblia no dice que una condición de casado te garantiza a ti un mejor y mayor crecimiento. Sí, pero el hogar es uno de los lugares de entrenamiento más grandes que hay. Cuando tú te entrenas con tu esposo y choca cada rato, tienes que, como creyente, decir, tengo que aprender. Cuando tú ves que tus hijos, tú le tienes que hablar fuerte o ellos te hablan mal, entonces tú tienes que gobernar tu carácter. O sea que es raro que un soltero sea una persona que tenga mucha paciencia. El casado aumenta mucho su nivel de paciencia. Los solteros por lo regular, esos solterones que duran mucho para casarse, o solteronas, son rabiosos por lo regular. Tienen la mecha corta, pero porque no han aprendido los años que nosotros tenemos cuando nos hemos casado en los 20 y pico de años de edad, ¿verdad? Y ya tenemos 59, por ejemplo. Ya la cosa es diferente. Entonces, cuando una gente no entiende eso, yo soy de lo que pienso y entiendo de que una de las razones por el cual Dios hizo también el matrimonio es para hacer un mayor y más rápido crecimiento espiritual. No es una condición sine qua non, como dice, o sea, si yo estoy casado, obligado. No, porque hay gente que son casados y no maduran nunca. Pero sí ayuda. En tercer lugar, a causa, como dice aquí en 1 Corintios 7:2. Pero a causa de las fornicaciones, repito, otra palabra alterna sería la inmoralidad en el orden sexual. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es increíble cómo muchas personas que se dicen ser creyentes, a veces no entienden todo esto que la Biblia dice. A veces tenemos el pensamiento que no es bíblico, es un pensamiento de otro tipo, griego, otro tipo que no es el pensamiento bíblico. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia no tiene problema en hablar de esto. ¿Usted entiende lo que quiero decir? Pablo habla de eso. En la congregación debe haber gente de todas las edades. En una congregación, o hoy en día, todo el mundo que tiene una Biblia ve que eso está en la Biblia. No importa que sean pequeños, grandes, no importa. Así que aprendemos varias cosas de este primer punto. En primer lugar, en la sociedad que vivimos, se hace necesario la compañía de una esposa o esposo, porque puede hacer posible que tu crecimiento espiritual sea más fuerte a causa de las pruebas que nos trae el compartir con otras personas nuestras vidas en el hogar, en los conflictos propios de cualquier relación humana, pero en el hogar donde tu corazón está abierto, donde tu mujer conoce tus debilidades y tus virtudes, y donde tú conoces también las virtudes y defectos de tu esposa. Físico, espiritual, lo que tú quieras, pero lo conoces. Están como en el Edén, están ambos desnudos y se conocen en moral y físicamente hablando. En segundo lugar, si tienes problemas en vivir tu matrimonio en el temor de Dios, lo más correcto sería buscar consejos en matrimonios maduros que te den pautas sanas de cómo se vive una buena relación. No se fije. A veces hay jóvenes que dicen que no, que quieren una pareja, que quieren casarse, pero en vez de buscar consejos en persona,
que también pasaron por esa, como muchos de los que estamos aquí. Ellos andan pensando en otros jóvenes que no tienen idea ni experiencia. Entonces sería bueno que hablen con sus padres, si no le tienen la confianza necesaria a sus padres, hablen con una persona, un matrimonio que sea de su confianza, que sean maduros. En la Biblia no dice que tienen que hablar con el pastor siempre. En la Biblia nos dice que usted puede hablar con un hermano y puede compartir su necesidad, y eso hay que aprenderlo cada día. Otra razón es que aparece en Efesios, que es claro mostrar nuestra vida matrimonial en dependencia al señorío de Cristo. Cuando en Efesios capítulo 5, que sí Pablo habla del matrimonio de una manera amplia, le dice a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que el señorío de Cristo juega un papel fundamental en la sexualidad, en el matrimonio y en toda la vida cristiana, para ponerlo en todo sentido, en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero Pablo pone esto, la relación de Cristo, la pone también en relación con nuestra relación de esposo y esposa. Y también a las esposas le dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como el Señor. Fíjense ustedes, ¿por qué tiene? Y alguien dirá que no es cristiano, ni ha leído la Biblia. ¿Y qué tiene eso que ver con el Señor? Bueno, la Biblia dice que sí. Porque la imitación a quien debemos, o sea, nuestro modelo de imitación, que es correcto en la Biblia, nuestro modelo a seguir es Jesucristo. Pero él no se casó. Sí, pero entonces el tipo de amor que tenemos que ejecutar en nuestra relación, no importa que sea matrimonial o no, pero la Biblia habla del matrimonio, así como Cristo amó la iglesia. Eso quiere decir a los esposos, que yo le he dicho muchas veces, que vamos a tener deuda. Vamos a tener deuda muchas veces, porque no vamos a hacer el amor de Cristo como debe ser, completo, absoluto, como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. ¿Por qué Él nos pide algo que no podemos vencer? Para que dependamos de Él, para entonces poder llevarlo a lo máximo que podamos. Porque aún así, si hacemos todo en amor y entendemos cómo Cristo nos ha amado, es mucho más fácil llevar a cabo esto. En segundo lugar, ¿cuáles son las responsabilidades en el matrimonio? Como yo estoy estudiando este pasaje de 1 Corintios, van a aparecer lo que está en el pasaje. Yo no tengo que traer un tema que no está en el pasaje. En el versículo 3 del capítulo 7 de 1 Corintios dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Pero oigan lo segundo: ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Bueno, la Biblia se adelantó al pensamiento psicológico de hoy, que dicen que para que la relación funcione, tú no puedes pensar en ti, sino que tú tienes que pensar en el otro. Y el otro no puede pensar en él, sino pensar en la otra persona. No pueden pensar en sí mismo, sino que tiene que haber una relación de pensar en el otro y el otro pensar en ti. Yo llamo a esto, y lo he llamado así, no sé por qué, un mandamiento cruzado. Cruzado porque lo mío no es mío si no es tuyo, y lo tuyo no es tuyo si no es mío. Entonces, ¿cómo es la cosa? Miren qué interesante está esto. Hay muchos que no han entendido esto, ¿eh? Cristianos y no entienden esto. Pero eso atenta contra la individualidad, el principio de autonomía. Bueno, pero es que la Biblia dice que para que se cumpla ser una sola carne, por eso se lo mencioné. Porque aquí no se agota todo el pensamiento del matrimonio en la Biblia. La teología del matrimonio está en toda la Biblia. Entonces, ya yo le dije que uno de los pasajes clásicos aparece en Génesis, pero que se repite 4 veces en toda la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Y el Señor aquí está diciendo, en primer lugar, relacionado con la gran comprensión
aunque parece ser que el mandamiento del deber conyugal se manifiesta, lo que yo he llamado, ya lo dije, como cruzado, es decir, lo tuyo no es tuyo, es de ella. Y lo de ella no es de ella, es de él. Este principio es fundamental para vivir una relación matrimonial plena en todo sentido. Y se lo digo a los jóvenes que se piensan casar, porque mucha gente, yo les pregunto cuando se van a casar, a veces me toca aconsejar, me gusta eso, me gusta. Y siempre duro, un tiempecito, me gusta que me lo digan con tiempo. ¿Qué es lo que me gusta? Me gusta aconsejar a jóvenes que se van a casar. Me encanta. Lo hacía antes de casarme, tuve la experiencia. Pero decía yo, wow, qué compromiso. A veces me buscaban, no porque yo lo buscaba, porque yo les rehuía eso. Pero entonces me buscaban que nos diera un consejo. Antes las cosas no eran tan como, así como tan serias como eran ahora. Yo recuerdo cuando me casé que sí, fue una sola vez que se reunieron conmigo y me dieron algunos principios, después nos separaron a Maribel y a mí. Fue su papá, que era misionero, entonces se sentó conmigo a hablar, vamos a decir cosas de hombre, después que nos hablaron a los dos, y su mamá se sentó con ella a hablar cosas de mujeres. Pero yo me di cuenta de la importancia que tenía eso y lo había leído en otros libros y creo que hoy en día es de suma importancia para aquellos que se van a casar someterse a un programa de consejería prematrimonial. Vamos a llamarle así. Vamos a entender lo que es el matrimonio. Bueno, para no cansarle, la primera pregunta que le hago a muchos jóvenes, ¿por qué usted se quiere casar? ¿Por qué usted se quiere casar? Bueno, hay muchas respuestas raras ahí, pero le voy a decir algunas. Bueno, porque ya yo quiero salir de mi casa. O porque yo tengo esto, aquello. O porque yo quiero que me agraden. Se equivocan. Porque entonces no entienden este pasaje. Hay que entenderlo antes de entenderlo, sí. Si usted se casa es porque usted quiere. Oigan bien, se lo voy a decir 2 veces. Porque es muy importante. Si usted se casa es porque usted quiere agradar al otro. Oiga bien. ¿Cómo? Sí. Y el otro quiere agradarlo a usted. ¿Entiende? He cruzado, yo le digo. Yo me caso porque quiero agradar al otro. No para que me agraden a mí, sino porque yo quiero agradar a la otra persona. Ah, no, porque tú no me haces esto, tú no me haces lo otro. Hágale a la otra persona. Usted se casa para agradar a la otra persona. Si usted no entiende eso, va a pasar mucho trabajo. Y desde ahora se lo digo para que, ¿verdad?, los que no se han casado que lo entiendan. En segundo lugar, la negación. ¿Es posible en el matrimonio la negación? Aquí está hablando de una negación que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Este pasaje tiene mucho fundamento y volver a juntaros unos a otros. En uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, usted tiene que pensar que los corintios le mandan una carta a Pablo y dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, si me llevo de eso, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, etcétera, etcétera. Y luego señala, no os neguéis el uno al otro. Se va al lecho matrimonial. Se va a la relación entre el hombre y la mujer. A la relación íntima se va. Y aquí hay posiblemente los fundamentos relacionados con esto. Y esto a veces es muy olvidado. Es muy gráfico este pasaje de cómo deben tratarse las relaciones. Miren las reciprocidades, miren, noten, subraye la palabra el uno a otro, uno al otro. Subraye la palabra mutuo consentimiento. Subraye la palabra ocuparos sosegadamente en la oración. Y noten la última, dice, y volver a juntaros en uno. De esto uno desprende varias cosas, ¿verdad? Uno desprende que se puede, y por eso es la pregunta, ¿es posible en el matrimonio la negación? Sí, por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea, tiene que haber una conversación. Estoy enferma,
O sea, bueno, eso viene ahora. Pero tiene que ser algo mutuo, no es una cosa unilateral. Aún una cosa tan importante como la oración. De mutuo consentimiento. Y sigue diciendo, no por mucho tiempo. O sea, uno a otro. Mutuo consentimiento. Y la cosa que pone, la razón es la oración. Y aún en medio de una cosa tan importante como la oración, le dice, espérate, porque hay una gente que dice que yo estoy ayunando y orando. Espérate, tampoco esto no es para siempre. Hay que ponerse de acuerdo. Mutuo consentimiento. Y la razón que da es que pueden ser tentados por Satanás. A causa de esa situación, uno de los dos no dice quién es. Eso es interesante también. Que alguien pensará que esto es de los hombres, pero aquí dice mutuo, aquí habla de los dos, habla de una tentación para ambos, que no es una tentación única porque ambos son una sola carne. Y es posible que en Corinto, viendo las inmoralidades sexuales, hasta puede que algunos estén pensando que no deberían tener relaciones como esposos, porque en Corinto eso era el pan de cada día. Y entonces pensaban muchos creyentes, tal vez, bueno, vamos a tenernos, Pablo, dinos algo sobre eso. Pero Pablo aclara y explica de manera franca y abierta que no deben negarse el uno al otro y las razones que da son estas. Recuerdo en un matrimonio en mis años de pasante, eso quiere decir que no me había casado porque yo me casé después que hice la pasantía. Y yo hice la pasantía en el año 87-88. Porque es un año que dura la pasantía y siempre comienzan a mitad de año. O sea, yo comencé en junio de 1987 y terminé en junio de 1988 y me casé precisamente al año siguiente. A eso usted le quita el mes de vacaciones que le dan. Entonces le quitan, uno termina antes. Pero yo nunca voy a olvidar yo estaba hablando sobre este tema en una iglesia pequeña, en un campo, en Carrizal de San José de las Matas. Y alguien levanta la mano muy francamente y me dicen, hermano, es bueno que usted aclare eso, porque hay hermanas, hay esposas, que si uno no le ofrece darle un pollo o algo así, no hay nada para uno. O sea, con esto se negocia hasta dónde, miren hasta dónde se ha llegado. Miren hasta dónde llegan estas cosas. Y tú dices, pero esto no tiene sentido en base a lo que dice el pasaje. Pero eso a mí me llegó tan profundamente que hasta hoy yo nunca lo he podido olvidar. Pero ustedes pueden creer que hay personas que negocian eso y la Biblia dice que eso no es así. Y eso, los principios están ahí. Después en una reunión matrimonial podemos abundar más en eso, pero está ahí. Así que podemos aprender varias cosas de esto. En primer lugar, esposa y esposo no son dueños de sus cuerpos, sino al revés. Quien mande tu cuerpo, o sea, yo no soy dueño de mí, sino mi esposa. Y mi esposa no es dueña de su cuerpo, sino yo. Alguien no lo entiende, pero si usted no lo entiende, no lo va a entender en la vida matrimonial. En segundo lugar, la prolongación de los deberes conyugales trae peligro en las relaciones. Es bueno ser incluso creativos, romper con la rutina para que puedan ser de manera placentera, gratificante y al mismo tiempo que se disfrute con plenitud. No se deje llevar del ocio, sobrepeso, coma saludable, haga ejercicio con regularidad, descanse adecuadamente. Todo eso es importante para una buena relación de esposo y esposa y una buena relación en sentido general, hasta para la lectura, hasta para vivir. Cuando usted está sobrepeso no puede caminar siquiera. Y mucho menos, siempre va a estar durmiendo, si en la cama no sirve para nada. Entonces todo eso es importante. Hay muchos libros que le puedo recomendar, como El placer sexual ordenado por Dios y 52 maneras de hacer el amor divertida y fabulosa. Los dos escritos por creyentes, los dos libros. En tercer lugar, Pablo habla de un tercer tema. La soltería como opción. Lógicamente que este capítulo 7... esto es solamente una introducción. Si ustedes se llevan, después de que hable del versículo 10 en adelante, habla hasta del divorcio. Eso es un tema, lógicamente, que lo está poniendo en cápsula. Y Pablo, uno no sabe todos los detalles que él quiso decir. Por eso uno tiene que buscar otros conceptos y principios que están en otra parte de las Escrituras. Pero puso aquí en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo.
pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, por eso algunos piensan que tal vez Pablo era viudo, porque él tiene una solidaridad, aunque se sabe que, ¿por qué él menciona a las viudas si se sabe que las viudas son solteras? Parece ser que ellos en esos tiempos no la consideraban y por eso él la menciona. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. Por lo menos en ese momento Pablo no estaba casado. Pero si no tienen don de continencia, una sola palabra en griego, cásense. O sea, don de continencia es una sola palabra. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Cuando yo estaba en la secundaria, en la intermedia, 7º y 8º curso, nos leían la Biblia porque yo estudié en el evangélico. Y a mí me llamó la atención ese versículo, quemando. Y eso está en la Biblia, porque en el lenguaje popular quemarse estaba. Ya no se usa eso, hay muchas otras, no sé si se usa, pero se usaba mucho antes. Y yo decía, pero quemarse, qué mejor casarse que estarse quemando. ¿Y qué es esto? Pues eso está en la Biblia. Eso para mí era llamativo. En estos textos se amplían los conceptos expresados en los primeros versículos. Pablo va a favor del matrimonio, pero si un creyente decide quedarse soltero, él se pone como ejemplo, bueno le fuera quedarse como yo. Dice, bueno le fuera quedarse como yo. Y yo entiendo a Pablo. No sabemos, muchos dicen, hay que especular, porque si Pablo era miembro del Sanedrín, los miembros del Sanedrín no se sabe si para esa fecha podían ser solteros algunos o si tenían que ser casados. Entonces hay una discusión que uno no sabe todos los detalles. Si Pablo dio su consejo o su voto dentro del Sanedrín, entonces era miembro. Y si era miembro o estuvo de acuerdo, entonces era casado. Pero no sabemos todos los detalles. O enviudó, tampoco sabemos. No sabemos todo, la Biblia no lo dice así explícitamente, todo cae dentro del campo de la especulación. Sin embargo, Pablo dice que no hay ningún problema, porque él luego, en el capítulo 9, aclara eso y lo vamos a ver. Primero los Corintios capítulo 9, versículo 5, dice Pablo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? Él hace muchas preguntas y entre las preguntas más importantes es, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, una hermana. Lo único condicionante es que sea una hermana. Bueno, tenemos que seguir hablando de este pasaje de 1 Corintios. Y ya ustedes saben que mucho se ha especulado sobre Pablo, si era casado, pero aquí habla de una frase que sí llama la atención. Dice, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Don de continencia. Es una sola palabra, como le decía. Es una palabra que es, ekrates, que significa que tiene poder sobre todas las cosas y sobre su yo. Significa dominio sobre el yo o sobre algo, con los matices de firmeza y templanza. De ahí viene la idea de un dominio propio. Así lo define el compendio diccionario teológico del Nuevo Testamento. Cuando se compara, y eso tal vez sería una observación, la soltería con el matrimonio no se puede ver como si fueran iguales. Son estados diferentes. Pero no importa, y eso sí tenemos que resaltarlo, subrayarlo, con 2 rayas rojas y en letras rojas, pero no importa en cuál estado te encuentres, debe permanecer fiel a Dios y a su palabra. Si está soltero, tiene que ser fiel a Dios. Si está casado, tiene que ser fiel a Dios. Porque no se habla mucho en las iglesias de los solteros que no son fieles. ¿Entienden la idea, verdad? A Dios. Nada más se habla de los casados que no son fieles a Dios ni a su esposa. ¿Entienden? Hay que ver las dos vertientes. Así que otra cosa importante, cuando hablamos de ventaja en una cosa sobre otra, o estamos comparando, no estamos diciendo que la otra no tiene utilidad.
o que yo estoy denigrando a la otra. Un ejemplo sencillo. Si yo digo, hermano, ¿cuál es la ventaja de comer guineo? Bueno, el guineo tiene potasio, es una fruta que ayuda a la digestión. Yo no estoy denigrando a los que dicen que comer manzana es bueno también. Y que sea sancochada la manzana, que no sea una manzana, comérsela así en trocitos, sino que sea verde y comérsela sancochada, que mucho más, con los nutrientes y beberse el agua, sin echarle nada más. Cuando yo comparo guineo con manzana, yo no estoy diciendo que aquello es malo y este es bueno. Lo que estoy diciendo es que este tiene una ventaja y esto tiene otra ventaja. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso es lo que Pablo, a mi entender, quiere expresar en estos pasajes. Él no está diciendo que la soltería es mejor o que el matrimonio es mejor. Ahora, Pablo dice, bueno, para el servicio es mucho mejor estar soltero. Sin embargo, si usted no puede controlarse, cásese. Así que entramos a la última aplicación. Debemos tener claro que en el matrimonio, Pablo lo defiende por encima de la soltería. Si no, no hubiese escrito sobre el matrimonio. Porque dice, da razones por el cual hay que casarse. Pero no lo coloca como una condición para vivir la vida cristiana. Oigan, eso es importante. No importa si eres soltero o casado, tienes que vivir la vida cristiana. Si eres joven, porque yo soy joven, y como yo soy joven, yo tengo imprudencia juvenil. No, tampoco por ser joven usted tiene licencia para pecar. Es verdad que un joven en los tiempos de Pablo es diferente a un joven de hoy. Por ejemplo, Pablo le escribe a Timoteo como un joven, pero Timoteo tenía 35 años aproximadamente, o más de 35. Y eso era un joven en esa época. ¿Y qué es un joven hoy en día? Spurgeon fue pastor a los 19 años de edad. Entonces era soltero cuando comenzó el ministerio. Pero no todos son iguales. Jesucristo no se casó. Sin embargo, fue fiel al ministerio. O sea, no importa la condición. ¿Y a qué edad murió Cristo? Muy joven. ¿Y a qué edad comenzó su ministerio público? También muy joven. Cerca de los 30 años de edad, como comenzaban los sacerdotes también a ministrar. O sea, que yo no tengo excusa en decir, bueno, porque yo soy joven. O como muchos decían cuando muchos de nuestros ancianos y pastores no fueron a la universidad. Y entonces muchos jóvenes no iban a la iglesia. ¿Por qué usted no va a la iglesia? Porque yo estoy en la universidad. Y entonces yo después digo, bueno, entonces cuando uno está en la universidad no tiene que ir a la iglesia. Yo pensaba así. Hasta que llegué a la universidad y dije, no, pero yo tenía más necesidades de congregarme. Y me di cuenta que era una mentira, una falacia. Hay que congregarse, aunque usted... Y si está en la universidad, con más razón. Necesita mantener el contacto con su iglesia local. Es mejor casarse que estarse quemando, consumiendo en pasión, porque la idea ahí es consumirse en pasión. Nos recuerda que aquí Pablo, que si usted no puede tener dominio propio, cásese. A veces yo no entiendo, a veces y mucha gente no entiende por qué los creyentes a veces nos casamos tan jóvenes. Porque uno no quiere estar como andando por ahí, uno quiere casarse joven y ya no tener que tener esa tentación por fuera. Eso es lo que yo pienso. Y ya tiene su esposa y no tiene que estar pensando si tiene que ir a otro sitio, si tiene lo que sea. No debería, pero lo que quiere decir que se despeja por lo menos esas dudas. Tal vez te sientes menos por ser soltero. Hay algunos que dicen, hermano, tú estás hablando así porque tú eres casado, tú no sabes lo que estás soltero. Tienes que saber que no importa tu condición, hay que agradar a Dios. Yo oro por mis hijos, yo oro por Jocabé, que no tiene novio, ni se ha casado, lógicamente. Oro por Juan, que tiene su novia, oro por Jonatán, que ya se casó. Pero ¿cuál es el deseo de un padre? Ver sus hijos, ver sus nietos, que se casen, que tengan hijos. Pero yo no puedo tampoco obligar la cosa. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque hay personas que se mantienen un tiempo bien cuidadosos y después el primero que pasa, ¡pran!, le echan mano. Así no puede ser tampoco. Tiene que tener ciertas cosas que son de importancia. En conclusión, este pasaje nos da pautas sobre la importancia del matrimonio. En segundo lugar, nos hace entender la importancia de cumplir nuestros deberes conyugales
en un contexto de mutualidad, de desinterés y amor, de mutuo consentimiento. Y en tercer lugar, el matrimonio es una opción con relación a quemarse en pasión, o de pasión. Si usted sabe que usted va a andar por ahí como los gatos a medianoche, usted tiene que buscar en un esposo, ¿sí? Y buscar que sea en el Señor, como dice Pablo. Terminamos con el pasaje de 1 Corintios capítulo 7, verso 9, porque esto sigue para largo. Este capítulo es larguísimo. Este capítulo tiene 40 versículos y hoy tratamos 9 nada más. Pero si no pueden dominarse, tome la Biblia al día. Pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Que Dios nos bendiga con su palabra. Señor, gracias por dejarnos ver tu palabra en esta mañana. Ojalá que esto sirva para los matrimonios jóvenes, pero también para los solteros jóvenes, niños, que hay aquí adolescentes, que piensan que tienen que casarse huyendo, que piensan que el matrimonio es una cosa simple, pero también para aquellos que no tienen el don de continencia, que quieren estar tranquilos y agradándote. Te rogamos, Señor, que nos ayude, que ayude a cada uno de los que estamos aquí, los más viejos, los más jóvenes, los niños, los jovencitos, los adolescentes, que tú pases tu mano, le den sabiduría, tanto a las hembras como a los varones. También confiamos en aquellos que se han mantenido por mucho tiempo y saben que la soledad no es simple y que a veces necesitan tener una compañía. Señor, que si es tu voluntad, pues mándale una compañía. En ti confiamos todo y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén.